de nuestra primera entrevista del programa del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida nuevamente al señor Martín Miguel Ayerbe, presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Buchar y dirigente del Movimiento Industrialista Nacional. Martín, ¿cómo andás? Bienvenido. Aquí te saluda Mauro Molina de Radio Nacional Formosa y todo el Norte Grande, 9 emisoras, 6 provincias te saludan. Bueno, Mauro, a vos y a todos los queridos compañeros de las provincias del Norte Grande que están en este momento permitiéndonos llegar a todo el país. Muchísimas gracias, Martín. Ya en varias oportunidades hemos tenido el agrado de encontrarnos y de saludarnos. Bueno, para que nos comentes, Martín, acerca de este conflicto salarial, acerca de esta economía que en tantas oportunidades la ha analizado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuál es tu análisis con respecto a esto? Bueno, el conflicto salarial es, por supuesto, frente a la injusticia de salarios más que mínimos miserables, que ante la pérdida adquisitiva del salario, no es que las cosas estén aumentando. A precios constantes, un café en la Argentina vale lo mismo que hace 30 años, $1. Una cerveza también vale $1. Un kilo de carne entre 3 y 5 dólares. Un kilo de pan, lo mismo, entre 70 centavos y $1. Lo mismo podemos determinar también con la leche fluida y con otros productos que nosotros observamos que se mantienen constantes, medidos en moneda fuerte, en divisa, a lo largo del tiempo. Lo que hay es una caída del poder adquisitivo del salario, porque la destrucción de la moneda nacional es lo que lleva a que hay una sensación de aumento de precios, pero que en realidad es pérdida del poder adquisitivo. Los precios se mantienen iguales. Lo que pasa es que el peso argentino cada vez vale menos. Entonces eso hace que por medio de salarios se pierde el poder adquisitivo y se empobrece en general a los argentinos. Entonces hay que fortalecer la moneda y una de las cuestiones que tenemos que los argentinos tener en claro de aquí a las elecciones de 2023 y para poder tomar las decisiones como pueblo argentino e impulsar al conjunto de la dirigencia argentina, porque esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, a que nosotros necesitamos fortalecer la moneda argentina a partir de nacionalizar el comercio exterior y la banca. No hay posibilidad de salida de la actual crisis si no es así, porque vamos a camino a una hiperinflación, en donde ya no va a ser una inflación del 140, 150% como estamos en este momento. Guarda que puede dispararse. Entonces, hay una manera de apoderarse de divisas, o más bien dos canales. Uno sería la repatriación de todos los dólares de argentinos que tienen cuentas en el extranjero. Pero ese blanqueo de capitales requeriría de una medida en la cual esos capitales tendrían que volcarse a los bancos del Estado argentino bajo el compromiso de que no ocurra lo que ustedes ya vieron que pasó con Macri, en donde se hizo un blanqueo de capitales en un pedal financiero y después volvieron a fugar la misma masa de dinero más los intereses de la usura con las cuales pedalearon la bicicleta financiera ese tiempo. Entonces eso tiene que ser una repatriación de esas características. Lo segundo significa que nosotros tengamos, mediante la nacionalización del comercio exterior, la disponibilidad de los 80.000 millones de dólares que la Argentina exporta, pero que hoy se queman en importaciones superfluas, y que nosotros deberíamos volcar al proceso de industrialización nacional y el fortalecimiento de la moneda argentina, con reservas genuinas, porque cuando hay que pagar energía en el extranjero, o insumos, se requieren de esas divisas. Entonces, si los argentinos se desprenden de los pesos, imagínense en el extranjero, nadie los quiere. Ahora, esto requiere de que nosotros tengamos, en un proceso de industrialización, el fortalecimiento de las cadenas y el valor agregado nacional, porque eso es lo que después permite pagar salarios. En este caso, los docentes, los enfermeros, los maestros, en general, los profesores, incluso la gendarmería, la prefectura, las policías nacionales, provinciales, se ve en el último eslabón donde la prestación de servicios no se puede sostener con recaudación si no hay un salto del Producto Bruto Interno y la creación de riqueza. Porque así como no hay consumo, y aquellos que tienen una verdulería, una carnicería, una ferretería, algún comercio, y se están viniendo a pique porque el pueblo argentino no tiene poder adquisitivo con sus salarios,
Bueno, tampoco cierran las cuentas en general con aquellos que prestan servicios públicos como es la salud, la educación, la seguridad, la defensa. Es un problema grave en el que estamos, no es una cosa que se arregla así nomás. Ni hablar, ni hablar. ¿Cómo pensás que se podría llegar a solventar esta situación? Vos bien planteabas y escuché dos palabras claves, que es la industrialización y la nacionalización. ¿Podemos meter aquí el tema del litio como uno de los temas en agenda, pensando, bueno, no solamente en el próximo gobierno, ¿no? Pero será uno de los temas a futuro tratar la nacionalización del litio, ¿no? Sí, por supuesto, porque aquí le agregamos otro elemento de fortalecimiento en metálico, en físico, de las cuentas de la moneda nacional, que significa volver al campamento minero, tal cual la ley 12.709 de 1941, donde el general Sabio crea la Dirección General de Fabricaciones Militares, y a partir de ahí, fabricaciones militares con el ejército argentino, mediante el relevamiento del cuerpo de geólogos del ejército, se sabe la posición de los recursos minerales estratégicos que el país tiene en la cordillera de los Andes y en la meseta patagónica fundamentalmente. Entonces, la información estratégica la tenemos. Lo que necesitamos es un instrumento, y esto significa una corporación del Estado, una sociedad del Estado, la Dirección General de Fabricaciones Militares, volviendo al campamento minero, creando yacimientos mineros argentinos, sociedad del Estado, y realizando la prospección, la explotación, el refinamiento de esos minerales para convertirlos en productos semielaborados o elaborados. Esto significa fundiciones, tochos, palanquillas, chapas, perfiles, barras, tal cual el plan siderúrgico argentino lo determinó también ya para el año 1946 con la ley 12.987. Esas dos leyes constituyen la creación de la siderúrgica nacional y sus fundiciones, tanto en lo ferroso como en lo no ferroso. ¿A esto qué hay que agregarle? Para ese tiempo, hace 70, 80 años atrás, el litio no tenía la importancia que tiene hoy en lo que significa la acumulación eléctrica. Se utilizaba para la grasa de litio, para rodamientos y demás, pero en este caso lo que estamos planteando es que junto con el litio hay que reservar en el mismo espíritu de la ley todas las tierras raras en las cuales el norte argentino, la Puna, la cordillera de los Andes y la meseta patagónica son muy ricos. Esto es lantánidos y actínidos. Algunos son de uso nuclear, que corresponde también a la Comisión Nacional de Energía Atómica asociarse a la Dirección General de Fabricaciones Militares y con los órganos de ciencia y técnica como el CITEDEF de las Fuerzas Armadas Argentinas, establecer los protocolos de explotación que no sean depredatorios de la naturaleza y que no sean contaminantes y que atenten contra la vida humana. Y las actividades productivas, porque atentar contra la vida humana no es solamente morir por envenenamiento, sino que el mal uso del agua, el mal uso de las fuentes de agua, también perjudica a los productores que no se dedican a la minería, pero que ven a sus animales o a sus plantaciones sufrir de una escasez que no es producto del cambio climático ni de ninguna sanata por el estilo, sino que es producto de que hay una apropiación por parte de las multinacionales mineras del recurso que es de los argentinos. Por eso es necesario volver a recuperar en este aspecto el campo de la minería bajo producción nacional, y la conducción de este proceso lo tiene que hacer la Dirección General de Fabricaciones Militares. Porque hoy la explotación minera está en manos de los ingleses y sus países miembros del Commonwealth británico, que son súbditos de la corona británica. Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Las empresas que se presentan en la Argentina con nombres de fantasía, todas responden a una misma política en común, que es la del Commonwealth británico. Entonces tenemos a nuestro enemigo histórico, que no es solamente una cuestión de Malvinas 82, esto tiene larga data. Hay dos corrientes filosóficas, metafísicas en el mundo. Una es la hispánica, que es la nuestra, y otra es la anglosajona, que es la de ellos. Entonces, hasta que no nos sentemos a conversar seriamente sobre su retiro de las Islas Malvinas, del territorio nacional argentino y del Atlántico Sur, bueno, nada tienen que hacer en la explotación minera del país. No los necesitamos, más bien todo lo contrario.
Martín, ¿cómo te va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas en la provincia de Formosa. Es un gusto escucharte por ahí analizando un poco la economía y cómo vive la sociedad en el país, ¿no? En tiempos tan difíciles. Yo me pregunto, y estaría bueno también comentarle a nuestra audiencia al norte del país, ¿de qué se trata la ley ELMA? Bueno, el proyecto de ley Empresa de Líneas Multimodales Argentinas para el siglo XXI tiene actualmente estado parlamentario y establece la creación de una corporación estatal de transporte que permita para los argentinos, a través del Estado Nacional, junto con las 23 provincias argentinas que integran el directorio y que integran la propiedad accionaria del paquete accionario de la empresa del Estado, crear un sistema multimodal de transporte que permita reconquistar el territorio en el caso de la reactivación de toda la red ferroviaria del Norte Grande, que ante la caída con las privatizaciones y el desguace en la década del 90 quedó desconectado el Norte Grande y se fueron a pique sus economías regionales, y también marchar hacia la conquista del territorio de la Patagonia Austral, que está completamente desconectado porque tiene una pésima logística. En la Patagonia se mueven bien los que son ricos. El pueblo no tiene una buena logística para asentarse poblacionalmente. Entonces, para ocupar el territorio argentino necesitamos de la logística, porque la logística es aquella que permite después el montar las industrias y que la radicación permanente y definitiva del pueblo se haga a través del trabajo, porque si no hay trabajo, ¿quién va a ir a vivir a la Patagonia? Entonces, necesitamos que la logística sea aquella que lleve la energía, que lleve los materiales, que monte las fábricas y que eso permite el asentamiento poblacional permanente. A su vez, ELMA opera con aerolíneas argentinas, con ferrocarriles argentinos, una flota carretera para la desconsolidación de las cargas y una flota mercante del Estado. Esa flota mercante del Estado, que bien supimos tener hasta el proceso de privatizaciones de la ley 23696 de reforma del Estado de los 90, es la ley que hay que derogar, y lo que hay que recrear es justamente una marina mercante que permita nacionalizar a través del instrumento físico que es el buque, el comercio exterior. Eso nos va a permitir a los argentinos defender el precio de la cosecha a través de pactos bilaterales con las naciones con las cuales comerciamos y apoderarnos de la renta comercial que hoy está totalmente en manos de las multinacionales del comercio exterior junto con el flete marítimo y los seguros. Entonces el productor argentino recibe apenas un 40% del precio de pizarra de Chicago. Entonces nosotros podríamos bajar las retenciones agropecuarias a partir de hacer crecer la renta comercial producto de la recuperación de la bodega nacional en buques de bandera argentina. Entonces pagar mejor al interior al productor en la medida que nosotros nos hacemos de esa renta comercial que hemos cedido sin ningún beneficio en la década del 90. Esto es clave porque permitiría además, mediante la facturación del flete marítimo, hacernos los argentinos de cerca de 5.000 millones de dólares de facturación solamente del flete, y del 30% de esa facturación, más de 1.500, 1.700 millones de dólares, poder volcarlos a la reconstrucción del sistema logístico argentino con centro en el ferrocarril. Estos son cerca de 4,5 millones de dólares por día de reactivación ferroviaria. Es más que suficiente para las obras que hay que realizar. Vos decís que los puertos vuelvan a manos argentinas, ¿no? Los puertos y los barcos, porque los puertos son aquel espacio en donde el dominio de las cargas se da en lo que es el nudo ferroportuario. El nudo ferroportuario es el epicentro de el movimiento de los grandes volúmenes de carga, donde confluye el ferrocarril y el barco. Entonces, con un brazo, el ferrocarril a lo que significa el hinterland, o el mercado interno, o la integración nacional al interior de nuestra patria, y con el otro brazo, la marina mercante. Entonces, el dominio de esas dos palancas estratégicas de la realización nacional nos permite a nosotros dominar nuestro hinterland, nuestro territorio, pero a su vez también estar dentro del concierto de las naciones con una marina mercante que confluyen justamente en el puerto, dado que la Argentina produce alimentos para más de 10 veces su población,
nosotros tenemos una línea internacional de comercio que no tenemos que abandonar, sería una torpeza, una tontería contraponer la producción industrial con la producción agropecuaria, sino que sobre la producción agropecuaria nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar la producción industrial, nacionalizando el comercio exterior y que eso nos permita a nosotros volver a sustituir las importaciones de aquellas cosas que podemos fabricar por nosotros mismos. La industria automotriz en este momento genera un quebranto en el país de 20.000 millones de dólares y parece que nadie se diera cuenta. Exportamos por 80.000 millones de dólares e importamos autos por 20.000 millones de dólares. ¿A quién le sirve esta industria automotriz? A las multinacionales. A los argentinos no, si no nos da trabajo a nosotros. Da solamente algunos trabajos en las terminales que son apenas ensambladoras de autopartes que se fabrican en el extranjero. Entonces tenemos que volver a nacionalizar las cadenas de valor y para eso se requiere del Estado empresario argentino. No es posible convencer a las multinacionales que abandonen el régimen de la División Internacional del Trabajo, que es justamente su régimen, creado por ellas mismas. Nosotros necesitamos un régimen nacional de producción, porque en la División Internacional del Trabajo nosotros tenemos solamente trabajos de ensamble, más los trabajos de producción de esas partes quedan en el extranjero. Ahora, si nosotros nacionalizamos la producción nacional de esos elementos, sobre el 30%, que es el valor producido por la terminal, nosotros con la pequeña y mediana empresa argentina podríamos hacernos del 70% del valor. Y ese 70% del valor no solamente es poder adquisitivo de los trabajadores y ganancias empresarias de la pyme argentina, sino que a su vez permite el consumo interno, porque esos trabajadores al vivir en la Argentina, al ser argentinos que producen en la Argentina, gastan en la Argentina y le permiten vivir a otros. Al que es panadero, al que es verdulero, al carnicero, la agencia de remises, todos los demás que no trabajan en la industria, pero que cuando hay poder adquisitivo del trabajo industrial, tienen mercado interno al cual vender. Lo de los emprendedores no está mal de por sí. Lo que es absurdo es el discurso de los liberales que plantean que todos tienen que ser emprendedores. ¿Y cómo vamos a tener industria siderúrgica con microemprendimiento? ¿Cómo vamos a tener producción ferroviaria con microemprendimiento? ¿Quién va a poder fabricar un avión desde un microemprendimiento? Es absurdo eso. No tiene factor de escala. Ahora, no está mal el emprendimiento, pero el emprendimiento tiene una escala pequeña y está estrictamente vinculado al mercado interno. O sea que si hay producción industrial, los emprendedores pueden vivir dignamente. Ahora, si no hay trabajo industrial, los emprendedores viven, fíjense, estamos al borde del trueque en esta situación actual. Lucas, ¿cómo te va? Augusto Venturo desde Radio Nacional, Santiago del Estero. Realmente te escucho y digo, pucha, tenemos un país riquísimo, pero evidentemente aquí lo que nos falta es la decisión política, digamos, ¿no? Ahora digo, en materia de leyes, ¿falta algo o está todo, digamos, como para que por ley se comience a hacer todas estas cosas que estás planteando? Bueno, como ustedes recordarán, allí por el año 46, en las elecciones del 24 de febrero, el pueblo argentino unge al general Perón como presidente. Se da un proceso de transformación muy profundo, donde se funda la industria siderúrgica. En realidad ya la había fundado el general Sabio en el año 41, cuando empieza a construir en el año 43, cuando empieza a construir los altos hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, y a 18 meses de su construcción hace el primer sangrado, la primer colada de arrabio, a 18 meses de iniciar las obras, ¿verdad? Entonces necesitamos volver a los tiempos de esa época, porque ahora todo se hace en los modernos, pero no pueden terminar una obra a 18 meses. Los intendentes municipales tardan 18 meses en hacer dos cuadras de peatonal. Entonces necesitamos volver a la Argentina grande. Y esa Argentina grande, de obras trascendentes, ya lo hicimos los argentinos y ahora tenemos mayor facilidad porque tenemos una experiencia previa. Aunque puede ser que tengamos algunas leyes en contra. Ese proceso que se inició allá por la década del 40, después tuvo una reforma constitucional en el 49 que consolidó un plexo jurídico acorde a los términos de la independencia económica que se habían alcanzado. Y eso conllevaba a su vez los derechos laborales que fueron tan beneficiosos para nuestro pueblo, de lo cuales fueron beneficiarios nuestros abuelos y nuestros padres. Bueno, esa Argentina nosotros, los que somos generación 76 para acá,
como es mi caso, no la vivimos, pero la añoramos, la soñamos, queremos que vuelva. Entonces, esto va a requerir de nosotros, primero, un fuerte impulso industrialista para alcanzar en 4 años de conducción de gobierno de pleno empleo. Y la condición de pleno empleo es aquella que permite el fortalecimiento, así como el trabajo fortalece a la persona individual, a la persona singular, el pleno empleo fortalece al conjunto de los trabajadores, al movimiento obrero argentino. Esa es la condición general en la cual cambia lo vincular entre nosotros. Porque si el ethos de lo social, aquello que es lo esencial en lo social, aquello que nosotros podemos determinar como lo social, es lo vincular, bueno, el trabajo obra una justicia general donde todo aquel que trabaja se hace respetar y todo aquel que trabaja respeta a otro que trabaja, genera una condición verdadera de justicia. Por eso se la denomina justicia social, que no son los planes sociales, que es la ayuda social que se ha convertido más que ayuda en un régimen permanente, sino que la justicia es un régimen de relación, es vincular, no es un sistema, es el tipo de vínculo entre nosotros. Entonces, en este aspecto, nos volvemos un poco más buenos, nos volvemos un poco más justos, nos volvemos un poco más sabios. A eso necesitamos luego, sí, pasar a un plano que tiene que ver con el dogma, en donde el plexo jurídico requiere también del respaldo de una constitución acorde a las circunstancias. Hoy lo que hay que hacer es derogar la 23.696 de reforma del Estado, que es la que privatizó las empresas estratégicas argentinas, que es lo que haríamos nosotros si Dios nos pone en ese lugar y el pueblo argentino nos acompaña. La 24.184, que es la Ley de Protección de Inversiones Inglesas, que es una vergüenza nacional que haya una ley de protecciones inglesas desde 1992 al día de la fecha. Hace 30 años que estamos bajo este régimen de opresión y de usura. Y los acuerdos de Madrid, que es la rendición incondicional de la partidocracia frente al conflicto del Atlántico Sur en Malvinas. Perfecto, eso quería escucharte decir. Lucas, te hago la última y ya le doy el paso a mis compañeros. El otro día, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar una entrevista de Guillermo Moreno, que decía que si hoy Gildo Infran convoca, pensando en las próximas elecciones, ¿no? Convoca Infran, en realidad, porque hablaba por Infran. Si Infran convoca a elecciones, digamos, abriendo la cancha para que se sumen candidatos del Frente de Todo y demás, ganaríamos en primera vuelta. O sea, que el peronismo ganaría en primera vuelta en estas próximas elecciones. ¿Lo ves así vos? Nosotros creemos que si en el justicialismo, al cual nosotros es nuestra identidad, nosotros respetamos la identidad que tienen otros y las ideas que otros tienen, pero yo soy justicialista y cristiano y no pretendo cambiar. Ya está, somos lo que somos. Hay decisiones en la vida que no tienen vuelta atrás. Entonces, nuestro ideario, porque entendemos que en realidad el justicialismo es un cristianismo criollo, es una manera de concebir la vida y el mundo, es un sentido trascendente. Entonces, desde esa concepción profunda que nosotros tenemos, si dentro del partido justicialista, si dentro del peronismo hubiera la posibilidad de internas, lo que nosotros consideramos es que nosotros le podemos ganar, no solamente podemos alcanzar el gobierno, nosotros le podemos ganar la interna a Sergio Massa, que no es justicialista, que no pertenece a este campo. Está ahí por otro tema, lo tienen que explicar otro, no me voy a dedicar yo a explicar y a gastar el poco tiempo que tengo para explicar cómo los agentes de la embajada norteamericana y quiénes son los responsables de ponerlos ahí. Ese es otro tema. Los que tienen que dar explicaciones son otros. Lo que nosotros sí podemos plantear es que este proyecto de liberación nacional, este plan de industrialización que puede alcanzar el pleno empleo en 4 años de gobierno, presentándose en una interna, puede ganar la interna y puede conducir la nación argentina. Porque en los argentinos están esperando de este tipo de iniciativas el salto de fe a través del coraje, que es la verdadera identidad nacional, sellada desde los inicios de nuestra patria
a través de Santiago de Liniers y las 2 expulsiones de los ingleses en 1806 y 1807, peleando con instrumentos de labranza, en lo que puede ser los antecedentes de la Guerra Gaucha, que el Norte Grande supo bien continuar en esa misma línea, antiimperialista y de autodeterminación nacional, peleando contra la metralla y contra los cañones y la pólvora de los ingleses. Y nosotros peleamos apenas con instrumentos de labranzas, con machetes, con cuchillos, con facas y facones. Entonces, hay algo en los argentinos, bien retratado en nuestra literatura nacional, en la Biblia Gaucha, que es el encuentro de Tadeo Isidoro Cruz y Martín Fierro, donde el signo del coraje es el que permite el milagro de encontrarnos nuevamente como hermanos. Perfecto. Gracias, Lucas. Un abrazo. Muy bien, ya finalizada la pregunta de mi último compañero Augusto Venturo. Martín, queremos agradecerte por, como siempre, tu buena predisposición y por brindarnos esta información importante también aquí en el programa Regional Norte Grande. Mandarte un fuerte abrazo, aquí del costado norte de la patria. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias, a todos los que, bueno, no hicieron uso de la palabra, pero que sé que están en conexión en el Norte Grande. Para mí verdaderamente es un privilegio y me siento profundamente agradecido de que nosotros, que somos argentinos de muy humilde condición, tengamos acceso a la radio pública de los argentinos para expresar este ideario de lo que significa para nosotros la doctrina nacional, el pensamiento de argentinos, nuestra propia filosofía, nuestra cultura nacional, y estamos verdaderamente agradecidos de la posibilidad que se nos da, porque la radio pública es una de las tantas maneras de argentinos de hacer justicia e igualar. Perfecto, Martínez. Muchísimas gracias por las palabras. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Muy bien, allí pasaba el señor Martín Ayerbe, dirigente del